Aquí estamos en la segunda edición de DTV repasando la información parlamentaria que hay para esta semana. Como ustedes ya vienen sabiendo y escuchando aquí en la señal, estamos ante una sesión convocada para el día de mañana por el oficialismo para tratar dos temas. Por un lado, la moratoria previsional, el plan de pago de deuda previsional que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, y por otro lado, la historia clínica digital, la digitalización de las historias clínicas en todo el territorio nacional, que también tiene media sanción de la Cámara de Senadores, y que son los dos temas que pudieron consensuar entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición. Viene bien fallida para el oficialismo la posibilidad de sesionar, intentó en diciembre varias veces, incluso incorporando y modificando el orden del día de la convocatoria de la sesión para ir tentando a los diputados de los distintos bloques a que se sienten a sesionar y que puedan discutir a favor, en contra, votar, en definitiva, las iniciativas. Y parte de eso es lo que se viene complicando, por lo menos desde el 1 de diciembre en adelante, porque no lograron 3 sesiones que convocó el oficialismo. Una era igualmente para ratificar las autoridades, que tampoco fueron ratificadas de manera ordinaria. Sí se apeló al reglamento para ello, pero bueno, hubo una dificultad concreta, ¿no? Para concretar. En el Senado, por ejemplo. En el Senado que tuvimos la semana pasada, la sesión preparatoria se llevó adelante sin sobresalto. Fue mucho más civilizado el clima que lo que terminó siendo diputados. Y como decías, uno de los proyectos son 2 proyectos que se incluyó en el temario de mañana, de alguna manera sirve como un anzuelo para, si querés, el socialismo, que tiene que ver con la historia clínica digital. Es un proyecto de ley que, si no se vota antes de mañana, pierde estado parlamentario. Cuando cambie el periodo, digamos, empiece el periodo 141, pierde su estado parlamentario. Exactamente. Ya 3 años. Y que no olvidemos que fue una iniciativa que se dictaminó en la Comisión de Salud que preside la socialista Mónica Fein. Ese es todo el organigrama que hacemos acá, los para periodistas y las periodistas, para saber de dónde van a sacar los 11 diputados. Pero sí, ¿por qué se incluye ese proyecto en otro? Tiene que ver con lo que está comentando no Debbie, de tener un señuelo o algo que atraiga a algunos legisladores del interbloque federal, que ni siquiera van a ser todos, porque tengo entendido que los de Córdoba Federal no van a prestar quórum, pero con eso se arriman al número de 129 necesarios, teniendo en cuenta que parten de una situación de franca debilidad, porque están muy justos con los números. De hecho, si logran quórum, van a estar ahí en los 131, 132. Hay que ver si logran que todos los oficialistas se sienten en sus bancas, y después tenemos a los 4 diputados del Frente de Izquierda, a los 4 diputados del interbloque Provincias Unidas y, como decíamos recién, a los 3 diputados de Identidad Bonaerense y a los 2 del socialismo santafesino. Y hay que ver si vienen los 3 de Identidad Bonaerense, ¿no? Porque está en duda Randazzo. Siempre son bastante esquivos a la hora de dar quórum, o Randazzo, o Camaño. Siempre alguno de los diputados no participa directamente en la conformación del quórum, sí después bajan a sesionar, ¿no? Bueno, la Camaño con este tema de la moratoria creo que está bastante en sintonía. Yo no creo que no se presente. No, todo el interbloque está a favor de la moratoria previsional. El tema es que tenés a los esquiaretistas que lo que plantean es, con el juicio político contra la Corte sobre la mesa, no dar quórum. Por eso la gran duda es qué van a hacer los esquiaretistas. No solo que no van a dar quórum, si vienen o no mañana a la sesión. Imagino que van a venir. Y también pensándolo en relación al planteo del propio Topo Rodríguez, ¿no? Que es el presidente del interbloque, pero es el referente de Identidad Bonaerense que está en la Comisión de Juicio Político, y él, bueno, también es uno de los críticos al proceso, es crítico también al momento, a la oportunidad de hacerlo ahora, crítico a la posibilidad de llegar con los 172 diputados que se requieren para la aprobación cuando sea el momento de su contrastación aquí en el recinto de la acusación que se haga contra los miembros de la Corte. Así que bueno, por eso digo, también Camaño es alguien que se esquiva a dar quórum, ¿no? De hecho, pocas sesiones ha sido ella la que ha aportado el quórum. Baja a debatirse y muchas veces ni siquiera vota, ¿no? Si revisamos su participación en las sesiones, aparece también eso en general. Sí. Y también otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta es que no pase lo que pasó en la última sesión que se cayó cuando... ¿El 22 de diciembre? No, la otra, perdóname. El 1 de diciembre, cuando Juntos por el Cambio se avivó que si pedían una moción para continuar o levantar la sesión, el Frente de Todos no tenía quórum y se pudo levantar la sesión. O sea, que arranque la sesión no quiere decir necesariamente que termine. Exacto. Yo creo que con un tema tan delicado como es la moratoria previsional,
dudo que jueguen a eso. Sí, sería bastante triste pensar que Juntos por el Cambio va a apostar a que se caiga una ley en la que pueden tener objeciones, pueden tener observaciones, pero que en definitiva apunta a un tema sensible como la inclusión previsional. Pero bueno, siempre está, viste, siempre ese antecedente, claro. Lo que pasó el 1 de diciembre fue que con la demora del inicio de la sesión, a partir de la conformación del quórum, la dificultad que tenía el oficialismo para conformar el quórum del 1 de diciembre, porque ya había fracasado la sesión donde se tenían que ratificar las autoridades, bueno, hubo una instancia donde ingresó Juntos por el Cambio y también hicieron bastante ruido, digamos, pero también todo eso venía en un contexto de plantear una moción para que se levantara por el plazo, el tiempo que se había tardado hasta constituir el quórum. En esa batahola que se armó con insultos, gestos, gritos, incluso batida de las tapas de las mesas, digamos, de las bancas, de las propias bancadas, muchos de los diputados que habían dado quórum, algunos, porque hay que recordar, se requieren 11 más de los que tiene el oficialismo, 4 o 5 se fueron. Interbloque federal, básicamente, fueron los que habían aportado el quórum y dijeron, nosotros no nos vamos a prestar a esto. En este escándalo nos vamos, y se fueron. Se fueron y ahí, bueno, cayó Por eso la sesión. lo que plantean desde el Interbloque Federal, los que den quórum mañana, dicen, primero yo quiero ver a los 118 del Frente de Todos, todos sentaditos, y después ahí, bueno, vamos a ver si dan ellos o no quórum, pero lo cierto es que los números están muy ajustados, tienen que tener asistencia perfecta y tienen que ir los 4 de la izquierda, los 4 de Provincias Unidas, para que el bloque federal acompañe. Bajen no 2 diputados socialistas. Tantas pretensiones, ¿no? Pareciera como en puntas de pie, ¿no? Como que exigen demasiada... Digo, en me parece que si vos estás comprometido con la agenda, el debate sería lo suficiente para que... Pero ellos lo que plantean es nunca ponen sobre la mesa los proyectos de ley que queremos tratar. Ustedes convocan a una sesión de manera unilateral, nos dicen que no trabajamos, pero resulta que ustedes no vienen todos. Bueno, un poco ese es el planteo. Hay un proyecto sobre la mesa que se incluyó, que tiene que ver con el de informatización de historias clínicas. Sí, pero y lo es la prenda que se incluyó como negociación, que es un proyecto interesante. Bueno, pero lo que plantean Interbloque Federal es basta de sesiones especiales, siéntense y hagan un temario conjunto. Bueno, eso es un poco el planteo que hacen. Es la forma en que se está sesionando, incluso desde el gobierno anterior. Son todas sesiones especiales. Bueno, pero si ahora no tenés los mismos números que antes... De repente acordarse que no es que es una forma anómala de sesionar. Y bueno, cuando no tenés los números, tenés que ceder. Y el Interbloque se agarra de eso. Sí, es parte también de la dinámica que tiene, más que nada, la demostración de los juegos de poder que los intereses propios de los debates que se dan. Sí, y tiene que ver con hacer valer una situación de poder de un interbloque intermedio que, si bien no es numeroso, tiene la llave muchas veces para destrabar votaciones, con lo cual a veces se hace la difícil, ¿no? Exacto, un año de campaña. Sabemos que en la provincia de Córdoba, por ejemplo, el kirchnerismo no es bien visto. Entonces el schiarettismo que quiere despegarse, bueno, entonces responde un poco también a los juegos provinciales, que por ahí acá medio, como decíamos antes, no los perdemos, pero tiene que ver con eso, más allá del proyecto de ley que... ambiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, Vigo, la senadora, ahora forma parte de un interbloque... Hay bastante más aliado. Pseudo oficialista, ¿no? Es como bastante más aliado. Es esta escisión del Frente de Todos, pero que de todos modos no sé si es tan pseudo oficialista, depende con quién hables. Por eso digo, no es que se fue un bloque netamente opositor, sino que se conformó algo un poco integrarse más a un grupo político que tiene una raíz en el oficialismo. Sí, y también esas discusiones muestran justamente que hay una discusión, bueno, un poco falsa, ¿no? Respecto a los intereses sobre los proyectos y las temáticas, ¿no? Que en definitiva es esta tensión que se va a profundizar este año con respecto a las elecciones, sobre todo porque hay un cronograma electoral que abarca casi todo el año, y ahí vamos a estar viendo permanentemente estas tensiones sobre los acompañamientos. No importa el proyecto de ley. No importa el proyecto. Exacto, es eso, es la dinámica, a ver quién tiene más poder, quién marca la cancha, de hecho, quién define. También hay que decir, quienes impulsan otros temas podrían o los bloques opositores podrían aliarse con Juntos por el Cambio, por ejemplo, para convocar una sesión especial. Con boleta única. Es el mismo número de diputados que requiere casi el oficialismo que Juntos por el Cambio para poder tener una sesión para convocar. Ahí en ese grupo hay un sector que pueden acompañarlo, más incluso
a Juntos por el Cambio, que tiene 4 asegurados de los libertarios, ¿no? Que los acompañan más a Juntos por el Cambio todos, que a los de... Y para los proyectos que impulsan, por ejemplo, Sí, en general, ley de alquileres, por ejemplo, que es sí, uno de sí. los caballitos de batalla. Bueno, por lo menos se en esas podría convocar, en definitiva. Sí, ya lo hicieron con boleta única de papel, por Exacto. ejemplo. Y en el Senado están barajando justamente hacer eso. Por eso cuando decís que es un bloque pseudo oficialista, yo lo pongo en dudas porque hay una serie de proyectos que impulsó Cuadra, el senador Cuadra, que tiene que ver con la energía eléctrica, las tarifas, o la senadora Vigo, que tiene que ver con las tarifas al transporte, que podrían alinearse esos 5 senadores conjuntos por el cambio y marcarle la agenda pero acá al también podría oficialismo. pasar Y acá podría pasar pero lo mismo. no pasa porque tiene que me ver parece con que es un grupo de senadores que busca levantarse el precio y conseguir en el mejores posicionamientos. Digamos, sí, como que cueste más el voto de cada una de las de los proyectos de ley, como que cueste más, bueno, obras para las provincias, por ejemplo, ¿no? Recursos para las provincias. Muchos de los diputados que se han ido, de los senadores, perdón, los 4 senadores que se fueron del oficialismo, que no tienen gobernador, por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí hay una discusión un poco compleja, o como Espínola tampoco, que es de Corrientes. Sí, es Nopel que quiere ser gobernador por el Frente de Todos, no es que está planteando irse del Frente de Todos. Bueno, se fue del Frente de Todos circunstancialmente del bloque legislativo, pero se mantiene dentro del ecosistema y de la familia. Es un panorama un poco complejo, confuso, y todavía más complicado para conseguir la diagramación del quórum, ¿no? Tanto en el oficialismo en diputados como en el Senado, todo se va complejizando más en función no solo de los temas que se van tratando, porque eso sí sería lógico que se complejizara, ¿no? Según los temas se armen distintas alianzas, pero no, va por otro lado, va por la disputa por el poder y por, bueno, sobre todo, complicar un poco el año que es electoral para tener o tratar de tener mejor performance si es que todo está más complicado en términos económicos, políticos. Insisto que me parece bastante difícil de explicar la postura del interbloque federal, esto de pedir que se lleven bien el Juntos por el Cambio del Frente de Todos, no sé, que se junten a tomar el té, que se hagan regalos para Navidad, para recién ahí dignarse a sentarse y trabajar, ¿no? Como dice ellos lo que no quieren es quedar como que son funcionales al oficialismo y que porque ellos aportan el quórum se votan ciertas leyes. Bueno, eso es lo que ellos no quieren. Están de acuerdo con los pero temas. Eso lo ves vos acá, pero ellos no te hablan a vos. Ellos están apuntando al votante cordobés que no quiere que los vinculen ni que sean pseudo oficialistas. Bueno, pero eso no es lo que están diciendo públicamente. Eso es una interpretación que vos haces a partir de tus conversaciones pero obviamente con los protagonistas. Lo que te dicen pero no es lo que te dicen. Lo que te dicen es que tiene que haber un marco de civilidad entre el Frente de Todos y para no quedar arrastrados por el descrédito de un escándalo en una sesión que se va de las manos, por ejemplo. Bueno, pero una cosa es lo que dicen formalmente, oficialmente, pero no, o leyendo el contexto te das cuenta que no pasa por eso. No, sin duda, obviamente, y sobre todo este año, por eso le preguntábamos a Clery cómo pensaba que iba a ser el año, y más allá de poder convocar a la buena voluntad de los otros, cuál es la estrategia que se van a desarrollar, ¿no? Porque acá lo que hay que pensar es justamente en términos más estratégicos, son 23 los diputados que no están ni en el oficialismo ni en Juntos por el Cambio, y dentro de esos 23 son muy diferentes y disímiles las expresiones, ¿no? Algunos son oficialismos en sus provincias, otros son del Frente de Izquierda, otros son libertarios y otros son un poco oficialistas y un poco opositores en sus propios territorios. Entonces es con una organización compleja para contárselas también a las audiencias, donde, bueno, parece que fuera una dinámica común y donde cualquier persona que vota, cualquier ciudadano o ciudadana piensa, bueno, deposito mi voto para que me representen en la Cámara de Diputados o de Senadores. No es lo mismo pensarlo en términos de que la representación esté en otro lugar o que sea, en algunos otros casos, formas de acompañar o bloquear determinados proyectos. Entonces es como una dinámica que se fue complejizando para mí durante todos los años. El año pasado, cuando hubo en el 21 renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, se mantuvo lo mismo, ¿no? Como no hubo un cambio paradigmático y se mantuvo un poco el mismo escenario, pero fue cada vez más complejo negociar para el oficialismo porque va perdiendo legitimidad a medida que pasan los días, ¿no? Exactamente. Y la obligación de sacar las leyes, como repite siempre acá la compañera Debbie, la tiene el oficialismo. Por eso tampoco uno puede pretender cambiar a los actores que están en la oposición. Juntos por el Cambio es lo que es y está muy bien y representa lo que representa, y el interbloque federal tiene su estrategia y será difícil de interpretar, pero
son lo que son y no los van a cambiar, con lo cual el oficialismo tiene que ingeniarse una ingeniería, valga la redundancia, para conseguir los votos y no terminar el periodo de sesiones extraordinarias en 0, que sería un papelón. Obviamente es explicable en función del contexto. Sí, pero es más difícil la explicación que el resultado, en definitiva, claro, ¿no? Y también acá lo que requiere el oficialismo es resultado, y los únicos que van teniendo resultados son de la oposición, ¿no? Que son los que tienen resultado, que es que en definitiva no se aprueben, no se sesionen, no se llegue a concretar el Y el mensaje que queda, el presidente convoca extraordinarias, el Senado ni siquiera abre las puertas, o sea, ahí uno puede interpretar, está bien, estaba la ruptura del bloque y demás, que uno hablando con los senadores del oficialismo la semana pasada te reconocían. Por este problema es que no llamábamos a sesionar una ley tan pedida por la sociedad como es la ley Lucio, que no es que nos llamaban porque Juntos por el Cambio estaban resolviendo su propia interna, eso por un lado. Y está la ley de alcohol cero, que también, que igual hay un apoyo bastante transversal. Tiene un apoyo bastante transversal, pero dentro del propio Frente de Todos, algunos que otros no la apoyan, por eso también se podría o no correr del temario, pero lo cierto es que con las divisiones internas no hay posibilidad de ordenar. Claro, y acá interno. Si no se avanzara en la sesión, si mañana faltan 2 diputados del Frente de Todos, por decirte, se cae la sesión, la imagen que transmite un gobierno súper debilitado, que no tiene vínculos con su poder legislativo, digo... Que no logra avanzar. Claro, en esos procesos. Que no tiene vasos comunicantes con... Claro, y eso es parte de una situación general, porque no es solamente lo que le impacta al oficialismo, sino que impacta en todos los representantes de la política en un año electoral donde el escenario es muy complejo, ¿no? Y ni hablar de los 800.000 jubilados que no se pueden jubilar. Sí, eso es lo que menos se piensa, en definitiva. Parece ser que es lo último en lo que se piensa. Totalmente. Que hay 800.000 personas que necesitan jubilarse, y no por decisión individual de querer ahorrarse unos pesos, sino sobre todo porque ha habido una política de financiamiento de las jubilaciones y sobre todo de no registración de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? La mayoría de las mujeres son mujeres que son amas de casa, ¿no? Que acceden a la jubilación por una dinámica que nunca en la historia se ha reconocido, salvo en los últimos años, donde se incorporaron la cantidad de hijos que van teniendo como años de jubilación, reconociendo las tareas de cuidado. Pero la jubilación, la moratoria de jubilación, principalmente impacta en las mujeres, porque se quedan sin un solo recurso de su vida, y también en ese sentido no se reconoce todo el aporte que han hecho al Producto Bruto Interno. Y mayormente no pudieron hacer aportes, pero por razones que fueron ajenas a su voluntad, ya sea que porque trabajaban, pero sus patrones, entre comillas, sus empleadores, mejor dicho, no hacían los aportes correspondientes, o porque trabajaron en negro durante mucho tiempo, y esa es la razón que explica que no llegan a los 30 años. Muchos fueron contrapropistas hasta que también se instaló la dinámica del monotributo, entonces hay muchos que también se la rebuscaban como podían, no eran changarines o trabajaban desde un lugar de trabajo precario y no tenían forma ni siquiera de monotributar, ¿no? También, que eso por lo menos te da un mínimo protección, porque vos mismo pagas tus aportes, y en todo caso en un trabajo registrado se divide entre quién es empleado y el empleador. Pero muchas veces desde la política se dice, bueno, no hay plata para todo, no hay plata para incluir a nuevos jubilados que no llegan a los 30 años de aportes, pero sí hay plata para gastos superfluos que tienen que ver con viajes de turismo político o turismo diplomático, o cuestiones vinculadas a la deuda. O el previaje tiene también su costado virtuoso, pero distintos programas que capaz no tienen una contraprestación o un impacto, ¿no? Un impacto, un correlato tan claro, y que podrían ser prescindibles, pero claro, siempre hay que cortar por el lado más débil, y ahí es donde terminan sufriendo los jubilados, ¿no? Sí, lo cierto es que tampoco, y mañana esto ya te pongo la firma que lo va a plantear Juntos por el Cambio, es que no se debate el fondo de la cuestión, y es que el sistema previsional en Argentina está quebrado. Primero, porque tenés la mitad de los trabajadores que están en la informalidad, entonces no hay nadie que financie el sistema previsional. Y segundo, las jubilaciones, bueno, ya sabemos que son bajísimas, entonces también otra cuestión que se va a poner seguramente sobre la mesa el tema es ahí, eso, bajísimos. Si queda solamente la gente que accedió por alguna suerte de oportunidad histórica a la jubilación, y el resto que no tienen acceso, sobre todo porque no se promueven políticas de inclusión. Entonces siempre, ahí también siempre un sistema tan inclusivo como el argentino, con una cobertura que llega al 95-96%, va a tener más tensiones en términos de financiamiento que sistemas más restrictivos, que incluyen solamente un 50%. La solución, por supuesto que estamos muy lejos de eso, es
la expansión del mercado formal de trabajo, que hace que en un haya mundo restrictivo, ¿no? muchos más aportes de trabajadores activos, y eso va a permitir... Fíjate cuántas veces se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo. Nunca se reúne. Este año se reunió pocas veces, el año pasado, sí, en el periodo de 140. Bueno, eso, y también por la cuestión de teletrabajo y demás, pero lo cierto es que nadie debate cómo incluir más gente al mercado de trabajo. Y hay muchos proyectos de ley que acá siempre los traigo. Recetas mágicas, también hay que decirlo. No, bueno, pero no es que tampoco en otros lugares del mundo las soluciones se ven de una manera distinta, porque también hay grandes niveles de exclusión. Pero no todo el mundo tiene una crisis profunda con respecto a las jubilaciones. Hay que partir de la premisa que los sistemas más inclusivos obviamente van a terminar abarcando y beneficiando a gente que no tiene la capacidad contributiva que tienen muchos otros que tienen, por supuesto, jubilaciones más altas, y eso hace que el sistema siempre esté al borde del colapso. Pero igual se intentó con la jubilación, con el tema del pago de ganancias de los jueces, y quedó pendiente con la recaudación, que era un montón de plata, y con la separata que presentó también el ministro Massa cuando se hizo cargo y mandó para el presupuesto diciendo por dónde se iban también los beneficios de muchos sectores que no son los más perjudicados ni los que tienen menos acceso a los recursos, sino todo lo contrario, ¿no? Que está muy concentrado en los sectores de mayores ingresos y que tienen mayor capacidad productiva, sobre todo, ¿no? Todo ese volumen de dinero que se destina para esos sectores más privilegiados podría redistribuirse hacia los sectores menos privilegiados. En este caso, por ejemplo, las jubilaciones. Si la plata que se destina a esos regímenes especiales se pasara a la jubilación, bueno, otra sería la historia. Pero no pasó, acá estamos. Pero yo quiero trabajo en blanco. Y hoy tenés a la mitad de los trabajadores que no tienen ni prepaga, ni vacaciones España, ni nada. Y nadie está haciendo nada para incluir a esa gente al mercado de trabajo. Igualmente te diría que desde el Ministerio de Economía, lo dijo de Mendiguren cuando vino la otra vez, acá la semana pasada, no la anterior, se han formalizado como 200.000 o 300.000 puestos de trabajo en el último año, que son trabajos formales, te dicen, ¿no? Claramente, que no tienen que ver con el Estado, sino con la empresa privada. Así que hay miradas respecto a eso, más allá de que la realidad es que la exclusión en las condiciones de trabajo son la constante en todo el mundo, no solamente en Argentina, y es hacia donde va también esta forma de contratación que tenemos hoy, que te pone a vos en la propia responsabilidad de pagarte tu obra social, de pagarte tu jubilación, tu sistema de salud, todos los procesos que en otras formas de contratación están equiparadas y están compensadas entre los trabajadores y los sectores que contratan. Pero vamos a concentrarnos nuevamente en lo que dicen los diputados de la Nación para pasar a conocer lo que dijo Diego Sartori, diputado de Misiones, justamente el Frente Renovador Misionero, que está dentro del bloque de Provincias Unidas. Estos 4 diputados que representan a 2 distritos que tienen sus gobernaciones a cargo de sus bloques, de sus propios partidos políticos, y son muchas veces aliados al oficialismo en el contexto de constituir quórum, sobre todo. Diego Sartori habló con nuestros colegas de la primera edición y comentó su opinión sobre lo que será mañana la convocatoria a la sesión y los temas que se van a tratar. En principio va a ser lo que siempre hacemos, ¿no? Sentarnos a debatir y a decir y fijar nuestra postura, positiva o no, dentro del ámbito donde creo uno cuando asume el rol de legislador debe hacerlo, que es en el recinto. De por sí te digo que nosotros estamos de acuerdo con el tema de las historias clínicas, porque tenemos una experiencia al respecto aquí en nuestra provincia de Misiones. De por sí un senador, también el senador Clos es uno de los autores de un proyecto que viene ya del Senado y que nos ha dado buenos resultados. Así que las cosas buenas yo creo que hay que avanzar, hay que agilizar. Acá por ahí hubo un poco de polémica con la privacidad de las personas, que es fácilmente subsanable y se puede perfectamente tener la privacidad de cada uno y no puede ser filtrada de ninguna manera. Así que creo no habrá ningún motivo para no discutir, para no fijar posición y para no aprobar por unanimidad algo que es beneficioso para la gente. Claro. Con respecto al segundo punto que se pretende discutir la semana que viene y que también está la convocatoria para el día 28, para después ir a la Asamblea Legislativa el otro día, es las cuestiones de las moratorias provisionales, de ver qué hacemos. Bueno, ahí estamos mirando, estamos viendo, estamos estudiando.
Ustedes saben que nosotros tenemos una caja provincial, que es la nuestra, o sea que no dependemos prácticamente de las cuestiones que tienen que ver con las cajas del ANSES, pero sí obviamente que tenemos personas y tenemos habitantes de esta tierra colorada que tienen la misma problemática que tienen todos los argentinos, con faltas de aportes y cuestiones que no le permiten jubilarse en tiempo y forma. Creo que hay que darse el debate y que bueno, después ver cuál es la voluntad y la mayoría de todos los legisladores, fijar la postura en el recinto y aprobarla o no, pero la discusión debe darse en el recinto el día 28. Así que a tu pregunta vamos a estar presentes. No, mire, sí lo vi, por supuesto que vi que hay diputados de Córdoba, de Corrientes, senadores, perdón, de Córdoba, de Corrientes, y vi que eso ocurrió ayer. A mí me parece, en el tema nuestro, nosotros tenemos responsabilidades de gobierno, ¿no es cierto?, que son gobernar una provincia, con un frente que es un frente local de esta provincia nada más, que confluyen varios partidos políticos en el nuestro. Entonces saltamos la grieta hace muchos años nosotros. No estamos en esa pelea estéril y los ciudadanos nos vienen acompañando porque venimos de cara a la problemática que hay buscando soluciones. Entonces yo insisto en algo, me parece que no conduce a nada, ni es conducente empezar a pelearse y romper bloques y fragmentar ahora, porque me parece que eso, a la hora de que si alguien pretende volver a postularse, no le suma, le quita y le resta votos, porque la gente dice, no es lo que yo quiero que me solucione el problema económico, quiero ir al supermercado y que no haya 100% de inflación. Esa es la agenda de la gente, que la salud esté a tope de agenda, que la educación pase exactamente lo mismo. La pelea de los políticos no le importa a la gente. Ahí estaba el diputado Sartori explicando un poco la posición de su bloque y de su partido político en definitiva, que es uno de los que está aquí en la Cámara de Diputados y que confluye en general con el oficialismo para poder sesionar. Hay que decir que también el bloque de Misiones, en el periodo donde gobernó la oposición actual de Juntos por el Cambio, también daba quórum para el debate en el recinto, y que, bueno, la dinámica que se está construyendo en este tiempo, lo que planteaba recién Sartori, deja afuera, en definitiva, a la totalidad de la sociedad en una disputa que se da por quién puede, no puede convocar o cómo se dan las tensiones, no tanto en la discusión de los proyectos, sino por temas que van por afuera de los proyectos. Bien lo decía Débora hace un rato, ¿no? La decisión del oficialismo de incluir en las sesiones extraordinarias el juicio político a la Corte Suprema reeditó el debate que planteó Juntos por el Cambio en diciembre del año pasado, cuando estaba discutiendo el Consejo de la Magistratura en torno a quienes iban en representación de la Cámara de Diputados por la resolución que se había firmado en la Cámara respecto a los miembros que tienen que enviar este cuerpo, y la definición de un juez de retrotraer, suspender la designación de uno de sus miembros que aceptó la Cámara de Diputados en función del rol que le tocaba a la presidenta Cecilia Moró. Hay que ver ahora si esto avanza o no avanza, si va o no va, con posibilidad de sesionar mañana, y si a partir del 1 de marzo, si el presidente logra convocar a todos los sectores a que cambien la actitud y que en marzo a diciembre se pueda sesionar, no haya otra dinámica de trabajo. Es que para mí, con el juicio político a la Corte, le dieron servido en bandeja Juntos por el Cambio, le diste un tema donde sabes que se alinean y no tienen que mostrar sus diferencias internas, por ejemplo, en la moratoria previsional, que sabemos que no todos piensan lo mismo. Lo vimos con las universidades, ¿te acordás? Sí. La creación de 8 universidades que quedó lejos. Bueno, ese día había muchas diferencias dentro del bloque, del interbloque opositor, y todo eso se fue diluyendo, digamos, y los alineaste y le diste la excusa perfecta para que te bloqueen el Congreso y encima para que se alineen. Por eso a mí me llama un poco la atención esto, la falta de timing para avanzar. Creo que lo hablábamos acá con el diputado Fabio Kedlas, que es, bueno, en extraordinarias, primero las extraordinarias es para tratar temas urgentes. Exacto. Pone 3, 4, 5 proyectos que de verdad consideres urgentes, la moratoria previsional es uno, o por ejemplo que también cae, que se introdujo en la sesión de mañana, que si no pierde estado parlamentario. El de la digitalización de las historias clínicas, o por ejemplo... O el de agroindustria, que pierde también estado parlamentario mañana. O también el proyecto que tiene que ver con el lavado de activos, ¿no? Bueno, también que lo necesitas urgente para septiembre. Y que lo tenías acordado con la oposición.
haces un paquetito, 4 o 5 leyes, ley ilusión al Senado, demás, sacás esas leyes que son urgentes, que son importantes y las tenés consensuadas, dejás a la oposición sin argumentos, después de todo el escándalo que te hicieron el año pasado, y después cuando arranca el año... Te tiene que contratar el presidente de la Nación para asesoramiento parlamentario, me parece, Débora. Es que hay que me parece que va, ahí. pero me parece que va por otro lado. Me parece que hay otras evaluaciones en curso que no tienen que ver con la oportunidad no, y los claramente procesos, la oportunidad no. sino principalmente sobre qué cosas se quieren poner sobre la mesa en este año electoral para confrontar entre los principales bloques que hay en la Cámara. Ahora, las consecuencias son estas otras. Sin duda, tienen que asumir las consecuencias que también tiene cada uno de los actos, porque es parte también de la negociación. Si no negociás con vos mismo mirándote un espejo, ¿no? De manera abstracta, ¿no? Y no con los condicionamientos propios que tenés. Pero bueno, le vamos a preguntar a la diputada Romina del Pla qué opina de todo esto. Primero la presentamos. Diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, en el Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires. Estás recorrido por la provincia. Romina, gracias por este rato de comunicarte con nosotros. Entendemos un esfuerzo importante porque estás en tus actividades también como dirigente política. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá en este momento me voy a correr un poquito porque si no veo que salgo con mucho sol en la cara. No, está perfecto. Estoy en el Parque Rivadavia, que estamos por presentar nuestros precandidatos de la Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, junto a Gabriel Solano, así que bueno, aproveché, me corrí un ratito y aquí para estar charlando con ustedes. Muy bien, muy bien. Un lanzamiento de precandidaturas que vinieron planteando hace algunas semanas atrás en un gran plenario que se desarrolló, ¿no? Del Partido Obrero y que estuvieron justamente planificando un poco la estrategia electoral. ¿Tiene alguna definición que sea ahora en esta fecha, a los últimos días de febrero? Porque el proceso electoral se va a desarrollar más cerca del mes de junio, julio, agosto, pero las definiciones que ustedes tomaron de hacerlo ahora, ¿va de la mano de algún otro planteo que vienen haciendo? Sí, por supuesto. Amanda viene de la mano del planteo de la necesidad de convocar una gran deliberación a todos los sectores que están desencantados con los que gobiernan y gobernaron, ¿no? Y en este sentido, la principal consigna fue fuera los políticos capitalistas y la necesidad de que la izquierda se plante, de que digamos, quede claro que la izquierda en esta etapa tiene que jugar un rol muy fuerte de denuncia, de enfrentamiento y de plantear nuestra salida a la crisis, que es completamente opuesta a todo el desbarranque general, no solo de este gobierno, sino también el fracaso de la derecha que ya gobernó, y en este sentido le estamos planteando al Frente de Izquierda, al resto de los partidos con los que lo integramos, la necesidad de convocar un congreso del Frente de Izquierda que convoque, que invite a todos aquellos que justamente quieran buscar otra salida, y en ese sentido este es el fundamento de nuestro planteo y de nuestro planteo también de precandidaturas que encarnan esta propuesta. El 1 de marzo comienzan las sesiones ordinarias. ¿Qué expectativa tenés de ese proceso de, el año que viene parlamentario atravesado por el año electoral? Bueno, mirá, muy pocas. En realidad, lo que tenemos muy claro es que estamos frente a un gobierno que está en un desbarranque total, que cada nuevo planteo, por ejemplo, de Alberto Fernández demuestra cuán alejado de la realidad está. Sin ir más lejos, hace unos minutos acaba de hacer una declaración en el Chaco en relación a que los docentes hoy están preocupados por el impuesto a las ganancias. Sí, claro, pueden estar preocupados por el impuesto a las ganancias aquellos que trabajan 2, 3 cargos, tienen muchos años en la tarea o están en cargos directivos y resulta que apenas pasando un poco la línea de pobreza y con semejante sobrecarga laboral les retienen impuesto a las ganancias, pero el grueso de la docencia está por abajo de la línea de pobreza y por eso esta semana hay paro en 12 jurisdicciones y ahora mismo se está resolviendo en un plenario de la multicolor en la provincia de Buenos Aires, quizás medidas de fuerza también en Buenos Aires para el 1 de marzo, o sea que en realidad lo que está pasando de verdad es que la mayoría de los docentes son pobres en nuestro país y esto creo que es una respuesta palmaria al presidente y de alguna manera la situación de los trabajadores en general, de los jubilados y jubiladas y adultos mayores está en esta línea, ¿no? Si cuando
se plantea que 2 de cada 3 niñas y niños y jóvenes están bajo la línea de pobreza. Bueno, es esto. Este es el resultado no solo del gobierno del Frente de Todos, y remarco todos, porque todos los sectores del peronismo han sido parte de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores, ¿no? Radicales, macristas, la alianza con el centro izquierda, bueno, todos pasaron, bueno, todos fracasaron. Es hora también de hacer un planteo más de fondo, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Sebastián Díaz te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, diputada, tengo entendido que no sos integrante de la Comisión de Juicio Político, pero podemos verte, si no en todas, en varias de las audiencias de la Comisión de Juicio Político. Quería preguntarte si crees que el gobierno está utilizando la cuestión de, el juicio político contra la Corte como una forma de desviar la atención o como para no referirse a la situación económica que no está transitando para nada la mejor situación. Quería ver qué lectura haces de esta situación. Sí, por supuesto que en primer lugar entiendo que es un gran montaje, en el sentido de que no hay una verdadera intención de ir a fondo en las responsabilidades sobre el desastre que es el Poder Judicial, porque allí el propio peronismo tiene que sentarse en el banquillo de los acusados. Van 39 años de mayoría en el Senado, recién ahora parece que la han perdido, ¿no? Y de la mano de una ruptura interna. Entonces, ¿quién designó a los jueces y a los fiscales estos 39 años en la posdictadura? ¿Quién hizo el nombramiento y la propuesta de los integrantes de la Corte? Bueno, tienen una relación y una responsabilidad directa, no pueden hacerse los distraídos. Entonces, además, es claro que este planteamiento en relación a la justicia empezó después de las condenas de Cristina Kirchner. No empezó, por ejemplo, cuando los jueces del 2x1 estaban vivitos y coleando sin ningún cuestionamiento. Pasaron años y, sin embargo, nosotros sí en ese momento hicimos un pedido de juicio político a la Corte de la mano de Néstor Pitrola. Entonces, no vemos que haya realmente una voluntad de modificar la situación de la justicia. Y hay mucho de circo y de desvío del tema, ¿no? Más allá de que, obviamente, como la situación judicial está totalmente ligada al funcionamiento con los servicios de inteligencia, con los carpetazos, con los lobbies, con los distintos sectores empresarios, obviamente van a surgir denuncias y temas que son claramente graves, pero hay que decir que también el espionaje y los servicios de inteligencia también ocurrieron bajo los gobiernos peronistas, y el Proyecto X fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, no en otro. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. ¿Qué tal, Débora? ¿Qué expectativa tenés para el discurso de Alberto Fernández, que va a ser este miércoles, justamente en medio de este juicio político a la Corte Suprema? Hablabas recién de la ruptura que tuvo el Frente de Todos en el Senado. ¿Qué esperás del presidente y de quiénes irán a acompañarlo? Ya sabemos que no va a haber movilizaciones, por lo menos de las agrupaciones más cercanas al presidente, aquí en las inmediaciones del Palacio. Bueno, cada vez más solo, ¿no? Alberto Fernández, pero a la vez todos los que ahora le hacen medio el vacío son los que lo llevaron al poder, o sea que no pueden hacerse los distraídos. Cristina Kirchner tiene responsabilidad, la Cámpora, todos dejaron pasar el acuerdo con el FMI, todos dejaron pasar la legalización de la deuda usuraria y fraudulenta con el fondo, podrían haberla desconocido soberanamente apenas asumieron, no hicieron nada de esto, por lo tanto no pueden hacerse los distraídos sobre el devenir de su gobierno. En este punto creo que Alberto va a tratar de salir como pueda con algún tipo de discurso para evitar el síndrome del pato rengo, pero creo que cada vez está más aislado, ¿no? La idea de que van a llenar de afiches para plantear la reelección de Alberto como una medida de fuerza o de fortaleza, bueno, suena medio absurda en el marco de semejante cuadro de crisis general, ¿no? De crisis económica general, de retroceso de todos los indicadores sociales y también, por supuesto, de crisis interna en la propia coalición de gobierno, que demuestra el nivel de disgregación que hay, ¿no? Así que no creo que escuchemos nada nuevo, vamos a escuchar bastante autobombo, pero con muy poca base, me parece. Por último, te quería preguntar también, Romina, respecto a la sesión que va a haber convocada para mañana, la última que se había intentado convocar en diciembre, fracasaron, no se pudieron conseguir los números necesarios de 129 para sesionar. Hay dos temas importantes, dos temas convocantes. ¿Esperás que se pueda resolver el tema del quórum y se pueda avanzar en la aprobación de la moratoria provisional? Bueno, debería poder avanzarse. Nosotros
vamos a participar en la sesión, vamos a dar quórum, vamos a votar a favor de un proyecto de moratoria que entendemos tiene enormes limitaciones. O sea, en este punto entendemos que, bueno, es ya tardía la situación de demora en avanzar, en proteger a estos 800.000 adultos mayores a los cuales abarca el proyecto. Pero hay que decir que es enormemente limitado, por eso nosotros hemos presentado nuestro proyecto y nuestro dictamen va en esa línea, ¿no? De la necesidad de ir más a fondo. No corresponde el tema del pago de los aportes por moratoria. Nosotros entendemos que todos los que llegaron a la edad deben poder jubilarse. La situación hoy es de 2 millones de personas que no se pueden jubilar. Entonces, bueno, vamos con todas nuestras críticas porque la situación también de los jubilados y jubiladas que sí han podido hacerlo es desesperante. Están bajo la línea de indigencia y esto es lo que tenemos que denunciar y que tenemos que enfrentar, ¿no? La última. Diputada, ¿cuál es la lectura que hace sobre esta postura que tomó Juntos por el Cambio de no dar quórum a esta sesión donde se va a poner sobre la mesa este tema tan importante vinculada a la regularización de las deudas previsionales? También va a haber otro proyecto sobre la digitalización de historias clínicas. ¿Cuál es el intríngulis o cuáles son las intenciones ocultas, ¿no?, detrás de esta estrategia que lleva adelante Juntos por el Cambio para vaciar el recinto? Bueno, está claro que la estrategia de la derecha macrista es atacar a fondo las jubilaciones. Esto no es más ninguna novedad, ya lo hicieron en 2017, aparte con la feroz represión a la población. Bueno, luego hay que decir que el gobierno del Frente de Todos hizo su propia reforma jubilatoria que también empeoró la situación. En ese sentido, nosotros como siempre vamos a enfrentar esta política de vaciamiento jubilatorio y denunciar a todos los responsables de esta situación. Juntos por el Cambio claramente la tiene. Y ellos están en la línea del ajuste del fondo, que reclama que las jubilaciones dejen de ser el derecho al retiro, el reconocimiento del salario diferido, por eso se hace un aporte durante toda la vida laboral, sino consideran que las jubilaciones deben ser meramente asistenciales para evitar que simplemente haya un ejército de hambrientos, pero que lo que sería una jubilación en regla tiene que hacerse mediante mecanismos de capitalización, de privatización, y entonces, bueno, dejar a la mayor parte de la población trabajadora al borde de la indigencia en forma permanente. Esta es la orientación de Juntos por el Cambio, pero no es muy distinta a la realidad que está llevando adelante el Frente de Todos como gobierno. Por lo tanto, creo que en este sentido lo que se va a votar mañana es un paliativo. Nosotros lo vamos a acompañar porque no vamos a hacer un obstáculo para que esto se apruebe, pero hay que poner las cosas en su justo lugar como hacemos con el plenario de trabajadores jubilados, ¿no? Gracias, diputada, por este rato aquí con la Sonda de Edición, sobre todo sabiendo que estás en otra actividad. Más agradecidos estamos todavía de este ratito. Te vemos mañana seguro y el 1 de marzo. Nos vemos mañana. Un gran abrazo para ustedes. Adiós. Bueno, ahí lo decía la diputada del PLA, ¿no? Ya están lanzándose las candidaturas. Sí. Ellos están también en un frente, una coalición política. De hecho, ella misma va a ser, o por lo menos así se postuló, como candidata a vicepresidenta en fórmula con Gabriel Solano, ¿no? Que sería el candidato a presidente del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda. Ahí, por supuesto, ellos mantienen una interna porque se adelantó primero el PTS, que primerió y lanzó la fórmula de Miriam Bregman con Vilca, que también es diputado nacional por Jujuy. Sí. Así que bueno, también lo lanzaron el año pasado. Sí, se adelantaron, fue a fines del año pasado, y después hay también el MST, trata de meter cuña ahí dentro de esa interna y también lanzaron su propia fórmula, así que bueno, van a tener bastante trabajo por delante. Claro, tienen precandidaturas que van a ir a las PASO. No podría decirse lo mismo del Frente de Todos, que tiene el puesto vacante y están ahí con el cartel de se busca candidato. Sí, totalmente. Hoy hablando con un importante referente del peronismo me decía, las PASO no van con el peronismo. Vas a ver que van a terminar señalando a un candidato y se van a alinear todos atrás de ese candidato. Que no y confío que va a terminar pasando eso. Decir que va a pasar más eso, que no se va a poder. Bueno, el que ya levantó la manito fue Daniel Scioli. Sí, no voy a hacer ningún chiste al respecto. El embajador en Brasil. En Brasil, exactamente, pero sabemos que es uno de los que después podría... Bueno, también Juan Grabois es otro de los que ya se lanzó como candidato, pero sabemos que
Los que se lanzan muy temprano, después, bueno, pueden ir marcha atrás. Sí, pero de Juan Grabois entiendo que es una estrategia más para condicionar al Frente de Todos para que no presente como única alternativa un candidato que, en sus propios términos lo digo, ¿no? Expresa al centro conservador y se refiere, bueno, a una serie de dirigentes que no representan a la centroizquierda del peronismo, claro. ¿no? Él como que está tratando de que el kirchnerismo ponga su propio candidato, por eso él amenaza con que va a ser candidato, pero está tratando pero igual de formalmente todavía no es que se ha lanzado, digamos. Claro, bueno, pero en general uno cuando se autolanza tiene algún objetivo, marcarle la cancha, el espacio, lo que fuere. Bueno, hubo una presentación en la presentación algunos sí, obvio. En la presentación de su libro dijo claramente que es candidato a presidente. Sí, a mí ya me lo dijo. Fue un lanzamiento. Pero la excusa no fue el lanzamiento de su candidatura, sino fue la presentación del libro respecto justamente. Bueno, es prematuro, sí. No es que sacó un spot al estilo Horacio Rodríguez Larreta en Santa Cruz con lo del kilómetro cero, pero hubo un montaje de un escenario. Sí, porque son tiempos diferentes también, me parece. Un tiempo es el que tiene Juntos por el Cambio, que tiene también una coalición de partidos, más parecido en un punto a la coalición de partidos que conviven en el Frente de Izquierda, que tienen alguna afinidad política, ideológica, pero expresan distintas perspectivas dentro de esa afinidad ideológica, y otra es la situación del Frente de Todos, que es distintas expresiones del peronismo, pero que todos abrevan medio de la misma cantera ideológica, que es pertenecer al peronismo, ¿no? Algunos habrán ido antes, otros habrán hecho otros partidos, pero en general la gran mayoría de los que están en el Frente de Todos, hay otros partidos que son minoritarios. En el Frente de Todos yo diría que es bastante más heterogéneo en términos de corrientes ideológicas el Frente de Izquierda, donde hay matices, por supuesto, pero son partidos que parten de la misma matriz ideológica. Exacto. Yo no diría que Claudio Lozano y, por ejemplo, no sé, algún peronista más conservador de alguna provincia expresan la misma matriz de pensamiento, por ejemplo. Pero lo que sí me parece es que el Frente de Izquierda, por ejemplo, a diferencia del Frente de Todos, vienen de conformar partidos que han tenido construcciones mucho más similares. En cambio, en el Frente de Todos son todas expresiones, o mayoritariamente expresiones de distintas expresiones del peronismo. En ese sentido digo que son dinámicas distintas y por eso se van a acomodar de otra manera. Es más fácil hacer entre partidos diferentes una interna que dentro de un mismo partido. Distintas hay una matriz distinta, porque claro. no vas a presentarte como parte de un partido dentro del Frente Izquierda o dentro de Juntos por el Cambio, y otra cosa es de una expresión dentro del Frente de Todos. Sí, la mayoría de los candidatos que surgen o de los cuales en ese sentido lo pienso en términos de las coaliciones que son diferentes. Del Frente de todos pertenecen al Partido Justicialista, si bien forman parte de organizaciones políticas distintas, pero abrevan, como decís vos, el mismo partido político, mientras que en el Frente de Izquierda son partidos diferentes. Exacto, y Cambiemos también son partidos diferentes. Entonces tienen sus propias tradiciones propias. En el peronismo o en el Frente de Todos hay algunas expresiones, sin duda. Nuevo Encuentro es un partido propio, el Frente Renovador es un partido propio. Sí, el Frente Patria Grande de Juan Grabois también. El Frente Patria Grande también, pero todos vienen de alguna manera, o si hacemos su árbol genealógico, abrevan más o menos todos de cinciones dentro del peronismo, que es como la clásica que ha pasado dentro del propio peronismo, ¿no? Se ha roto de miles de maneras, que cada tanto se reconstruye, a veces con el sello peronista y a veces con otro sello. Y ahí me parece más difícil que haya una posibilidad, o entiendo más claramente esta argumentación que te decían a vos, que es más complejo que haya una expresión o que haya internas dentro de ese tipo de organización. Salvo que puedan trascenderlo, en definitiva, que sería lo interesante en última instancia dentro del Frente de Todos, que puedan trascenderse como un frente político, como una coalición, como son las otras coaliciones, ¿no? Exacto, que aparecen tanto Juntos por el Cambio como la coalición que son los partidos del Frente de Izquierda, porque son partidos distintos que se unen para potenciarse. Acá es un poco tratar de unir las digregaciones que se hicieron a lo largo de los últimos 30 años. Yo creo que la única dirigente que directamente cancela la competencia interna dentro del Frente de Todos es Cristina Fernández de Kirchner, que ella dijo que no va a ser candidata a nada, y hay gente de ese entorno, militancia, que está tratando de revertir esa decisión con un operativo clamor. Pero todos los demás, inclusive el presidente, y esto sería una situación inédita, porque nunca un presidente en ejercicio tuvo competencia una vez que anunció que sería candidato, creo que todos los demás son susceptibles de tener adversarios dentro de la interna. Digo, si Alberto Fernández es presidente, ya dijo Grabois que él lo va a hacer, y no se baja Daniel Scioli. Creo que la única que directamente
baja todo lo demás, que neutraliza y ordena toda esa interna, sería Cristina Fernández de Kirchner, que está atravesando una situación particular en términos judiciales y por ahora no se quiere exponer al fuego de la competencia electoral. Y para mí algo que retomo la expresión que usó Romina Alpla recién es, así como el presidente va a evitar este miércoles el síndrome del Pato Rengo, tampoco se baja de la candidatura hasta último momento justamente para eso. Por supuesto, si ya lo anticipa ya está, ahora, se lo devoran está todo, un poco debilitado en un punto. Claro, porque un presidente que no va por su candidatura se interpreta, al menos en el mundo político, de que fracasó. Claro. Entonces no puede darse el lujo Por de eso. decir yo no voy a ser candidato porque En enero. porque me está yendo mal. Un montón. Él tiene que mantener viva la expectativa y en todo caso más sobre el filo de los tiempos legales, decir, bueno, buscar mi una tarea excusa distinta. Yo llegué hasta este piso y la tarea Requiero la va que a continuar fulano. alguien de mi propio espacio político que podría llegar a ser Scioli o quien sea. Ese es un poco el horizonte que se va planteando y también eso va generando movimientos al interior de la Cámara de Diputados y de Senadores. Lo veíamos y lo analizábamos. Parte de lo que decíamos recién tiene que ver también con la distinción en el Senado de la Nación de 4 senadores que son de extracción peronista, claramente son de extracción peronista, y hicieron una nueva reconfiguración de expresiones peronistas dentro del Senado. Y ahora vamos a compartir lo que decía Eduardo Fernández en estos días respecto también de la actualidad parlamentaria. Él es diputado de la provincia de Córdoba, del Frente de Todos, y se refirió a la actividad que hay prevista para esta semana, como saben, sesión y también asamblea legislativa. Yo creo que nuestro bloque se está comportando. Yo tuve oportunidad de estar un rato ayer mientras estaba una parte del juez Padilla, de tratar de esclarecer todos los hechos y fundamentos que están en las causas que originan el juicio político, es decir, de ofrecer pruebas que ratifican el sentido de muchos de los proyectos que están enmarcados dentro del juicio político. Y vemos como el otro bloque, que por ahí hace jueguitos de dejar sin quórum, salir, entrar, conferencia de prensa, en realidad trata de objetar a veces la legitimidad. Es por eso que la reunión de asesores va a tratar de organizar para que se sepa todas las pruebas que se van a ir aportando a través de los citados como testigos en este juicio. Yo creo que cuando empezaba el juicio político, y ustedes lo han relatado, los comunicados de prensa decían que se estaba montando un gran espectáculo. Y hasta ahora, en el desarrollo del juicio, parece que el espectáculo lo brindan ellos, ¿no? En ese sentido, en vez de ir al fondo de que como diputados y en representación de la población, nosotros lleguemos a dilucidar muchas de las causales. Nosotros creemos, y lo manifesté cuando ustedes me consultaban, a pesar de que yo no estoy en esa comisión, aclaro, están compañeras y compañeros muy capacitados que estudian y van a cada sesión de la comisión preparados, con preguntas, habiendo investigado. Yo creo que estamos cumpliendo el rol que queríamos tener en este aspecto, que no era agarrar y atacar institucionalmente a la Corte como institución, sino a analizar el comportamiento de los jueces de la Corte y todo lo que ha rodeado algunas de las causas, por ejemplo, la de los chats. Es decir, cómo ha influido, si bien no es lo a analizar, está encadenada esta situación, y es lo que está haciendo. Así que nosotros decimos que estamos conformes porque vemos a nuestros diputados y diputadas del bloque trabajar, tratar de llevarlo dentro de la corrección, y cuando por ahí puede salirse alguna pregunta dentro del esquema de lo que es el juicio, la presidenta ha puesto orden. Ahí estaba el diputado Fernández analizando otro de los temas importantes de este periodo, que tiene que ver con el juicio político de los 4 miembros de la Corte, que esta semana no va a tener
una reunión con los diputados y diputadas de la Nación. Este jueves no va a haber sesión de la comisión, sino que se van a reunir los asesores y las asesoras de los diputados para ponerse de acuerdo con varias de las críticas que ha hecho la oposición de Juntos por el Cambio, que la semana pasada no solamente leyó un documento en la comisión, sino que realizó una conferencia de prensa para comunicar sus miradas críticas sobre el proceso que se desarrolla con el inicio la semana pasada de la convocatoria a testigos. Así que esta semana no va a haber juicio político, pero el tema va a estar presente sin lugar a dudas en toda la agenda parlamentaria, porque es parte de lo que está justamente atravesando hoy la posibilidad de concretar el quórum para mañana, para el día de la sesión, y también es parte de la argumentación desde parte de la oposición para, bueno, tramitar con el oficialismo una negociación diferente de la agenda parlamentaria para este año. De todo esto vamos a seguir hablando en la hora que nos queda, pero ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Hola. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.